Hola amigos, y paso por aquí para comentarles que ya miré la segunda temporada de Los Anillos de Poder, de la saga del Señor de los Anillos. En lo particular, esta segunda temporada está muy buena, a mí realmente me ha sorprendido. Después de venir de una temporada lenta con opiniones divididas y mucho más negativas, vemos que Amazon ha redoblado los esfuerzos y el resultado es palpable. Acá mis impresiones. Esta nueva temporada se siente más madura con batallas épicas que elevan el nivel de la serie. Y sí, aunque parezca difícil de creer, en muchísimos aspectos ha logrado superar a La Casa del Dragón de HBO y Max. Sin embargo, no todo brilla como el oro de los elfos. Y las críticas de los expertos no tardaron en señalar los altibajos de esta nueva entrega. Uno de los avances más notables en esta temporada es la calidad de las batallas. Ahora se sienten más épicas y auténticas, con coreografías impresionantes que logran transmitir el caos y la grandeza de la Tierra Media. La escala de las batallas de los Anillos de Poder es sencillamente asombrosa, un festín visual que remite a la grandeza cinematográfica de la trilogía de Peter Jackson. Cada enfrentamiento es un espectáculo visual que combina a la perfección los efectos especiales con un enfoque más realista, capturando esta sensación de inmensidad que los fans esperaban. Además, los personajes han ganado profundidad. Esta vez, los conflictos no solo son sobre quién se sienta en el trono, sino sobre el destino de civilizaciones enteras. El desarrollo de los personajes en esta temporada lleva a la serie a nivel emocional que faltaba en la primera entrega. Las motivaciones de los protagonistas se exploran de manera más detallada, permitiendo al espectador conectar mejor con cada personaje, desde los elfos hasta los hombres. Sin embargo, la serie no logra librarse de problemas importantes. A pesar de las mejoras, el conflicto en Númenor sobre la sucesión al trono aporta poco a la historia en general, volviéndose repetitivo y perdiendo relevancia. Aunque la serie intenta profundizar en la política interna de la Tierra Media, el resultado es un poco superficial y se siente como un relleno que no aporta demasiado a la narrativa. El ritmo sigue siendo un problema considerable. Los primeros episodios de esta temporada se sienten demasiado lentos, lo que puede desmotivar a quienes esperaban un comienzo más dinámico después de una larga espera de 2 años. Esperar tanto tiempo para una nueva temporada y encontrarse con un inicio tan pausado es un poco decepcionante. Y 2 años es muchísimo tiempo para remontar la historia, lo cual podría hacer que muchos espectadores pierdan el interés antes de que la trama despegue. A pesar de la inversión masiva de Amazon, la serie aún está lejos de convertirse en un emblema de la cultura popular. A diferencia de La Casa del Dragón, que ha sabido capturar la atención de los fans de la fantasía con su trama intensa. Los Anillos de Poder todavía parece estar buscando su lugar dentro del panorama actual. A pesar de la escala de su producción, la serie aún no logra ese magnetismo cultural. En la fecha de publicación de este video, la serie obtuvo un 89% de aceptación según la crítica especializada y tan solo un 58% según los fans. Esto basándonos en el sitio de Rotten Tomatoes. En definitiva, la segunda temporada de Los Anillos de Poder ha logrado superar a la primera en varios aspectos, pero todavía enfrenta retos significativos. Las batallas mejoradas y la profundidad de los personajes son un paso adelante, pero el problema de ritmo y el lento inicio de la temporada no pueden pasarse por alto. Es una serie que promete, pero aún está luchando por encontrar su identidad. Y aunque esta serie es la gran apuesta de Video Prime,
le queda un largo camino para convertirse en un verdadero fenómeno de la cultura popular. Sin embargo, si disfrutas de las historias de fantasías con grandes escenas y una Tierra Media repleta de magias y conflictos, esta temporada puede ser justo lo que estabas esperando. En mi opinión particular, esta serie realmente en su segunda temporada es una manito arriba y yo sí voy a esperar 2 años más para la tercera entrega. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre la segunda temporada? Si te sorprendió, si no te sorprendió o si de lo contrario no estás interesado en seguir con la saga. Lo que sí tienes que hacer es darle un like a este video, sígueme en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bye.